Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Susana Prieto Terrazas. Ay, disculpe, entre 4 minutos tarde, pero pues no estoy en casa. Y ahora vamos a hablar de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, porque desde la semana pasada me dijeron los trabajadores de Matamoros, Tamaulipas, y hago este énfasis porque nos vamos a referir a todos los trabajadores que tienen firmados contratos colectivos de trabajo es decir, que pertenecen a un sindicato. En Ciudad Juárez, Chihuahua, creo que ni el 10% de las empresas, ni maquiladora ni de ninguna otra índole, cuenta con sindicato. Recuerde usted que Chihuahua se vende como un paraíso en el que no van a permitir el sindicalismo para así permitir que los patrones, especialmente la industria maquiladora, violen los derechos humanos y laborales de los trabajadores sin que tengan un solo representante. Muchos trabajadores que tienen sindicato me dicen: abogada, ¿por qué establece la diferencia si teniendo sindicato también nuestros delegados y nuestros secretarios generales de los sindicatos afiliados tanto a la CTM como a la CROC y la CROM nunca nos defienden, siempre permiten que se violen en nuestro perjuicio nuestros derechos, tanto humanos como laborales? Los que se desprenden, por ejemplo, de los contratos colectivos de trabajo. Nunca recordaré que yo tuve también diversos juicios en contra de la empresa que anteriormente se llamaba Johnson Controls en Ciudad Juárez, Chihuahua, ahora se llama Adient, y esta misma empresa en Saltillo y en Monclova se llama Tecnotrim. Es decir, cambia de nombre, pero su corporativo Johnson Controls es exactamente el mismo. Y en Monclova, Coahuila, y en Saltillo, al igual que en Matamoros, Tamaulipas, Adient, todas tienen contrato colectivo de trabajo. ¿Por qué se van a legitimar los contratos colectivos de trabajo con las reformas a la Ley Federal del Trabajo? Bueno, porque para empezar, la mayor parte de los trabajadores afiliados a algún sindicato que tienen celebrados contratos colectivos de trabajo con los patrones no conocen ni siquiera su contrato colectivo. En la reforma de mayo del 2019 se obligó a los patrones a entregar una copia de sus contratos colectivos de trabajo contra la firma de recepción del trabajador. Muchas empresas hicieron que los trabajadores firmaran de recibido el contrato colectivo de trabajo, pero no se los entregaron físicamente. Entonces, bueno, la reforma a la ley pretende que los trabajadores estén enterados del contenido de sus contratos colectivos de trabajo, porque se supone, apegados al más estricto de los derechos, que los derechos que provienen de un contrato colectivo de trabajo son superiores a los que establece la ley. Por ejemplo, las jornadas de trabajo serán de 48 horas máximo. La ley establece máximos o mínimos, pero no quiere decir que usted no pueda pactar su jornada laboral de manera inferior. Es decir, dice, como máximo en la jornada diurna se elaborarán 48 horas, en la nocturna 42 horas y en la mixta 45. En Matamoros, Tamaulipas, los contratos colectivos de trabajo, me atrevería a decir que más adelantados de todo el país cuando se refiere al CJOIM, Sindicato de Jornaleros y Obreros de la Industria Maquiladora. No hechos por Juan Villafuerte, sino por Agapito González, en paz descanse, un líder sindical que murió hace más de 24 años en Matamoros. Estableció 2 cláusulas en los contratos colectivos de trabajo muy importantes. Una, que los trabajadores laborarían un término de 40 horas como máximo por semana y les pagarían 56. Desde que murió Agapito González y Juan Villafuerte asumió el poder como secretario general, que ya tiene más de 27 años en este papel, empezó a pactar
a espaldas de los trabajadores la forma de ir desapareciendo estos contratos colectivos de trabajo y contratar al nuevo personal por 48 horas. Primera situación de carácter irregular que hay en los contratos colectivos de trabajo de Juan Villafuerte. Y voy a hacer mucho énfasis en este porque los que tienen Mendoza, Longoria, Bazán son una porquería. No contienen derechos más allá de lo mínimo. No sé por qué se movió esta cosa. Bueno, ya apareció otra vez. No tienen derechos más allá de lo mínimo. Hagan de cuenta que trasladan las prerrogativas mínimas que establece la Ley Federal del Trabajo y las ponen en los contratos colectivos de trabajo y ese es su contrato colectivo de trabajo. Por algo así como lo que tiene Longoria, Bazán o Mendoza o esta mujer Juana, ¿qué es apellida? No me acuerdo, la de comercio, la que está en comercio, en el sindicato de comercio. Es importante que sepan que a ellos, pues ustedes no tienen ninguna prerrogativa especial. Ninguna. Prácticamente les pagan lo mínimo y nada más les roban las cuotas sindicales. Pero en los de Juan Villafuerte, que redactó Agapito González, quien también fue a dar a la cárcel precisamente por esta cláusula de 40 horas semanales que los trabajadores no han defendido a través de la historia y han dejado que Juan Villafuerte firme incluso en una misma empresa paralelamente 2 contratos colectivos de trabajo. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo en cuanto a la revisión de los contratos colectivos de trabajo. Me dicen algunos trabajadores de Matamoros, oiga, que esta semana vamos a empezar ya a legitimar los contratos colectivos de trabajo. Es decir, ya se me quitó el sol de la cara y disculpen, pero me venía dando el sol en la cara. Es decir, ¿cuáles contratos colectivos de trabajo le van a poner a los trabajadores? Necesito encender esto porque no traigo pila, discúlpame. ¿Cuáles les van a poner a la vista? ¿Los de 40 horas o los de 48? Tienen que estar muy buzos. Ustedes no pueden legitimar ningún contrato si no lo tienen a la vista. Se supone que va personal desde la Ciudad de México, las juntas federales más cercanas, para que los trabajadores de manera libre, secreta, voten por si quieren o no el contrato colectivo de trabajo que tienen. Los trabajadores de las empresas que tiene como titular el Sindicato de Jornaleros y Obreros de la Industria Maquiladora en Matamoros tendrán que preguntarle a ese funcionario de la Ciudad de México cuál contrato colectivo de trabajo se está votando. Es importante que ese funcionario se identifique, que le pregunten cuál es su nombre al funcionario, para qué autoridad del trabajo federal labora, porque es importante que ustedes le digan, oiga, ¿y cuál contrato colectivo de trabajo vamos a legitimar si Juan Villafuerte suscribió a nuestras espaldas uno de 48 horas cuando nuestro líder Agapito González había firmado uno de 40 horas semanales como máximo de trabajo contra 56 horas que nos debían pagar? Es decir, laboraríamos 40 horas como máximo con salario de 56 horas semanales. Y otra cláusula muy importante es aquella que indexa el aumento del salario anual al aumento del salario mínimo. Esas son las 2 cláusulas máximas que el líder Agapito González dejó para los trabajadores de Juan Villafuerte. Ahora bien, si el funcionario no quiere darles contestación respecto del contrato colectivo de trabajo, simple y sencillamente voten en contra de mantener el contrato colectivo de trabajo. ¿Por qué? Porque Juan Villafuerte, a través de sus delegados, les está diciendo que si ustedes no firman, por ejemplo, una empresa también que me preguntaron hace rato, SFP me parece, o SPF,
me dijeron, es que el delegado dice que si no votamos afirmativamente, vamos a perder todos nuestros beneficios. Ningún trabajador de Matamoros sabe decirme cuáles son esos beneficios. No los conocen. En su vida han leído los contratos colectivos de trabajo, pero este funcionario de la Ciudad de México tiene que cerciorarse que la empresa tenga un escrito firmado por usted donde usted recibió ese contrato colectivo de trabajo. Pero la corrupción entre la empresa y Juan Villafuerte será esa, que ellos pondrán a votación muy probablemente un contrato de 48 horas y no el contrato de 40 horas. Así que yo recomiendo a todos los trabajadores que no se crean las mentiras que les están diciendo los delegados, de que si no forman a favor del contrato no les van a dar, estos últimos trabajadores que me hablaron de esta empresa, que no les van a dar ni su bono anual que se desprende del contrato, pero por caridad. Son solo 400 trabajadores sintonizados de 70,000 beneficiados del movimiento 2032 en Matamoros. Yo ya no sé qué hacer. A los obreros y a las obreras no les importan sus derechos ni luchar por ellos. Lo único que les importa es tener un trabajo. No importa que les violen sus derechos. Entonces, pues pongan a circular este video si les da la gana, si les conviene o si no, porque finalmente siempre terminan haciendo lo que les dice Juan Villafuerte, Mendoza Bazán o Longoria, por evitar la pena hasta de leer el contrato colectivo o hacer lo que les estoy diciendo. Es falso que si votan en contra del contrato colectivo, pierdan las prerrogativas. La secretaria del Trabajo, la señora Luisa María Alcalde, hizo no sé cuántas veces videos para explicarles, y vaya que ella es la secretaria del Trabajo y igual ni la pelaron, para decirles que si ustedes votaban en contra del contrato colectivo, se quedaba el contrato como está. Nadie les puede quitar a los trabajadores prerrogativas ya obtenidas, compañeros y compañeras. ¿Por qué les encanta que les tiren mentiras a la cabeza? No van a perder ningún derecho si votan en contra de los contratos colectivos de trabajo. Y mi recomendación para quien no lo conoce, para quien no lo ha leído, para quien no lo entiende, para quien nunca se lo dieron, es que voten en contra de ese contrato colectivo de trabajo, porque es lo único que les va a permitir en un momento dado volver a sentar a Juan Villafuerte y a las empresas y decirles, a ver, el contrato que nosotros queremos es el de las 40 horas y el que indexa el aumento salarial anual al porcentaje en el que aumente el salario mínimo. Así que, como regla general para todos los trabajadores del país, si no lo conoce, si no se lo dieron, si no lo ha leído, si lo leyó y no lo entiende, yo firmaría en contra del contrato colectivo de trabajo. Falso que pierdan prerrogativa alguna. No pueden perder ninguno de los derechos ya adquiridos, y se los dijo la secretaria del Trabajo. El contrato colectivo se queda intacto hasta que no se sienten de nueva cuenta los trabajadores y autoricen uno nuevo. Yo espero que les sirva de algo. Los bonos no están en los contratos colectivos de trabajo, es una prestación extracontractual, y ojalá y les dé por asesorarse con este video. Mi nombre es Susana Prieto Terraza, soy abogada de trabajadores en el norte del país. Transmito de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, tiempo de Mexicali, Baja California, 6:30 de la tarde aquí en mi natal, Ciudad Juárez, Chihuahua, donde estoy, de donde nunca me he ido y no me voy a ir, aquí me voy a morir en este pueblo. Y también a las 7:30 de la tarde en mi Matamoros querido, donde otros abogados del despacho trabajan en el despacho de Matamoros y tampoco se van a ir nunca. Siempre tienen forma de asesorarse.
Lo único es que tienen que ir personalmente al despacho para hacerlo. En cuanto a los contratos colectivos, voten todos en contra para obligar a sus líderes sindicales a que se sienten a negociar un contrato colectivo de trabajo que esté avalado realmente en sus condiciones y sus prerrogativas por los obreros y que no sigan con el mismo contrato colectivo de trabajo de hace 50 y tantos años sin que haya ningún progreso. Espero que les sirva de algo y que les haya contestado sus preguntas respecto al día inhábil del día de hoy. La verdad es que he hecho como 300 videos de los días inhábiles y cómo se pagan y que no se pueden cambiar y que si se los cambian es por 3 días. Subí uno hace un rato, voy a subir otro más al rato. Pero la gente que sí me sigue y que siempre está al pendiente de estas clases que les damos, a veces se aburre de que siempre estemos hablando de lo mismo. Y ahorita, para establecer una prioridad, era mejor hablar de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo que del día inhábil. Ahorita les repito otro video y ojalá y puedan compartir no solo para Matamoros, sino para todos los trabajadores del país que tienen contratos colectivos de trabajo. Hasta luego, nos vemos el día de mañana, misma hora.